Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, amados. Tomen asiento. Y ahora sí pueden acomodarse con su mate, con su tereré. Me parece que no. Hola, ahí está. Gloria al Señor. Bien, les decía que cuando a nuestra mente viene el pensamiento de tener el corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? A veces nos parece, o cuando queremos dimensionar esta frase, ¿verdad? Tener un corazón conforme al corazón de Dios, como que nos llenamos de argumentos, como que no es posible para nosotros, ¿verdad? A veces nos decimos, es algo que yo no podría hacer, ¿verdad? Quizás me gustaría, pero sé que es imposible, ¿verdad? Porque hay que renunciar a mucho y yo no puedo, no estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a tantas cosas para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y a veces a nuestra mente llega el pensamiento que la persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios es una persona con una aureola acá arriba, vestido de blanco y le faltan las alas, ¿verdad? Una persona perfecta que no comete errores. Y no hay nada más lejos de la realidad que ese pensamiento. Una persona con el corazón conforme al corazón de Dios no es una persona perfecta, no es una mujer que no comete errores. Una persona con el corazón conforme al corazón de Dios no es una persona que no comete pecado, que no se equivoca. No es una persona que nunca tiene malos pensamientos. O una persona que dice palabras inapropiadas. O tampoco es una persona que se va de boca y dice cosas que no tendría que decir, ¿verdad? No quiere decir que tener el corazón conforme al corazón de Dios nos muestre una vida de perfección. Y ahora vamos a entender qué es lo que realmente es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y vuelvo a repetir, si bien este mensaje lo preparé especialmente para las mujeres, creo que también todos nosotros podemos recibir esta palabra y realmente poder caminar en la búsqueda de tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Saben que en la Biblia se habla de muchos reyes. Cuando vamos a los libros de Segunda de Samuel en adelante y los libros de Primera y Segunda de Crónica, la Biblia relata de la vida de muchos reyes. Ya el último rey que tuvo Israel unificado con las 12 tribus fue Salomón. Y a raíz del pecado de Salomón, ¿verdad? El reino se dividió, quedó Judá por un lado y las 11 tribus quedaron por otro lado y quedó el reino del sur y el reino del norte. Y en el reino de Israel, ¿verdad? No escuchamos en ninguna oportunidad en la Biblia que alguno de los reyes haya hecho lo correcto delante de Dios. Pero sí en el reino de Judá vamos a encontrar algunos reyes, como Josías, por ejemplo, que la Biblia dice e hizo lo correcto delante de Jehová Dios. Ahora, la palabra hizo lo correcto no es lo mismo que decir y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que la palabra tener el corazón conforme al corazón de Dios va mucho más allá que hacer lo correcto delante de Dios. Y sobre la única persona que Dios emitió este juicio, Dios mismo fue quien dijo: me he tomado un rey
que tiene el corazón conforme al mío. Y Samuel después repitió, Dios ha conseguido un rey que va a suplantar a Saúl, y este rey tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y qué maravilloso, amados, cuando en todas las escrituras no existe una persona más a la cual Dios se refiera de esta manera. Vamos a ver diferentes personas como Enoc, como los grandes profetas, ¿verdad? Elías, Enoc, que fueron arrebatados sin conocer la muerte. Tampoco dice la Biblia que ellos tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que usted pueda dimensionar lo que es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Quiero hablarte de algunas cualidades. Hoy, por tiempo, voy a hablarte de 2 cualidades de una persona con el corazón conforme al corazón de Dios. Ya te he explicado que una persona con el corazón conforme al corazón de Dios no es una persona perfecta. Es una persona que comete errores. Cuando vemos la historia de David, vemos que David a lo largo de su vida, él fue ungido, algunos historiadores dicen que fue ungido a la edad de 15 años, otros dicen que fue a la edad de 17. Y a los 30 años recién David asume su reinado, pero recién con la tribu de Judá, y el resto de las tribus estaban todavía separadas. 7 años después recién David comienza a reinar, a unificar el reino. Pero durante todo ese proceso David comete errores. Durante todo ese proceso en el que David fue ungido y apartado como rey, él sufrió persecución, sufrió traición, sufrió hambre, padeció, ¿verdad?, desánimos, momentos de tristeza, de angustia. Y lo vemos allí reflejado en los salmos. Más de la mitad de los salmos escritos en la Biblia fueron escritos por el rey David. Y usted cuando lee esos salmos dice, pero esta persona no estaba viviendo un momento bueno. Y así fue. Pero al final de cada salmo vemos, o a la mitad, David comienza a relatar y a manifestar la confianza o su confianza en Dios, de que Dios no lo iba a dejar solo. Pero yo creo que la primer cualidad que había en el corazón de David, que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, es que él tenía un corazón dedicado y fiel a Dios. David era un adorador. Para David Dios era lo primero. Más allá de los momentos de altos y bajos que tuvo, siempre, ¿verdad?, el agradar el corazón de Dios estuvo como primer lugar en su vida. Cuando David asume el reinado de todo Israel, allí en 2 de Crónicas capítulo 5, vemos que acontecen algunas batallas, pero inmediatamente David, en el siguiente capítulo, lo primero que quiere hacer es traer el arca del pacto a la ciudad de David. Él amaba la presencia de Dios. Él tenía una relación con su Padre, con nuestro Padre Dios, que realmente hacía que él viviera en confianza, en plenitud, más allá de las situaciones que lo estaban rodeando. Pero hoy quiero traerte la vida de una mujer. En Lucas capítulo 10 vamos a ver a 2 hermanas que recibieron a Jesús en su casa. La hermana María y Marta eran las hermanas de Lázaro, que era amigo de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 38. Y quiero mostrarte aquí cómo una de ellas tenía una actitud que la llevó a ser una persona que agradara el corazón de Dios. Y nos muestra con su testimonio cuál es la actitud de una persona que realmente pone a Dios en primer lugar, pone su presencia. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 38. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María estaba sentada a los pies de Jesús, dice, y oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Yo creo que Marta quedó esperando la respuesta de Jesús, diciéndole, pero María, ¿qué estás haciendo aquí a mis pies? Anda a ayudar a tu hermana. Pero miren la respuesta que Jesús le da. Respondiendo Jesús le dijo, versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta actitud de María es la actitud de una mujer que realmente valora la presencia de Dios en su vida. Marta no había considerado que el milagro más grande de la humanidad, Dios encarnado allí en la tierra en hombre, estaba presente en su casa, y ella preocupada con los quehaceres, en vez de disfrutar su presencia, en vez de escuchar lo que Él estaba hablando. Yo quiero que te imagines un poquito. Dios aparece en tu casa, Jesús aparece en tu casa. Yo creo que muchos de nosotros estaremos ocupados en salir a conseguir la carne y prepararle un buen asado, ¿verdad? Con la mandioca y la chipa y todas esas cosas tan ricas. Creo que es una reacción que muchos de nosotros podríamos tener. Pero no sería una reacción que honre la presencia de Dios en nuestros hogares. Cuando estamos más preocupados que en los quehaceres, que en las cosas de Dios, que honrar a Dios mismo, escuchándole, prestándole atención, estando en su presencia, ¿verdad? Hemos sacado a Dios de primer lugar. Y así pasa en la iglesia. Muchos hermanos y hermanas a veces están tan ocupadas con tantos quehaceres en la obra de Dios que se han olvidado del hacedor de la obra. A veces nos queremos ocupar aquí y estar entretenidos sirviendo allá, pero nos olvidamos de honrar su presencia en nuestras vidas. Y después vemos que esos hermanos de la noche a la mañana comenzaron poco a poco a enfriarse, a apartarse y estar lejos de una verdadera relación con su Padre Celestial. Porque no entendieron que la prioridad era honrar su presencia. Pero aquí vemos a María con una actitud diferente, en humildad, en sencillez de corazón, tirada a los pies de Jesús. Y yo creo que ella estaría ahí a los pies, observándole, escuchando esas palabras que salían de su boca. Esas palabras que eran, como dice la palabra, eran espíritu y eran verdad, trayendo luz a su vida, sanando quizás algún área que había sido lastimada en su niñez, curando una herida de algún maltrato durante su vida. Porque cuando Jesús hablaba, las personas no podían quedar como estaban. Algo acontecía en aquellos lugares. Su palabra llegaba a los corazones. Las personas decían, ¿qué tiene este que cuando predica lo hace con autoridad? ¿Qué hay en él que cuando habla sus palabras transforman, convierten y traen convicciones? Y a veces nos perdemos de la esencia por estar ocupados en los quehaceres y perdemos la verdadera relación de padre e hijo. Esta María es como aquella hija de Dios que se levanta cada mañana y antes de ir a trabajar va a la presencia del Padre y comienza a hablar con Él y comienza a darle gracias. Gracias por un nuevo día.
Gracias por esta familia. Gracias por el sustento. Gracias por las cosas buenas que van a venir. Dame la guía. Aquella hermana que toma la palabra de Dios y se dice, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz. Y comienza allí a indagar en la palabra. Y comienza a meditar y comienza a enriquecerse antes de comenzar la jornada. Esta María representa a aquella hermana que reconoce su necesidad de una vida de intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Esta María representa a aquellas mujeres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuánta necesidad tenemos, amados, de reconocer que muchas veces nuestras actividades, nuestras ocupaciones han hecho que dejemos a Dios de lado. Y lo más grave es que necesitamos pasar por necesidades, necesitamos pasar a veces por situaciones difíciles para reconocer que necesitamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. David, sin embargo, antes, durante y después de toda situación, él tenía una vida de adoración. Él glorificaba a Dios en las cosas buenas y en las cosas malas. Él le exaltaba. En un salmo David estaba atribulado, estaba acongojado por la situación que estaba viviendo. Pero hace un alto y dice, alma mía, bendice a Jehová. Su alma estaba atribulada, pero él le estaba dando una orden. Alma mía, deja de quejarte. Deja de tener temor. Confía en Dios. Bendice a Jehová. Y a veces, hermanos, cuando hacemos nosotros esta declaración, cuando decimos, yo dispongo mi mente y mi corazón, algunos pueden decir, pero ¿y cómo usted puede hacerlo? David estaba dando una orden a su alma. Alma mía, deja de quejarte, deja de acongojarte. Tú tienes a Dios que te está guardando. Bendice, exalta a Jehová por sus beneficios. Eso es un hombre o una mujer con un corazón conforme al corazón de Dios. Durante toda la vida de David, vemos que no la pasó muy bien. Cometió sus errores, pero fue un hombre que terminaba dando gloria a Dios con su vida. Muchos comienzan a pensar, pero ¿y cómo aquellos que conocen la historia de David? ¿Cómo un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios? Si él cometió adulterio y no terminó ahí la cosa. Mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, para ocultar que Betsabé estaba embarazada. El fruto del adulterio, del pecado. Él quiso esconderlo. Y ahí vemos la segunda cualidad de un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Pasado un tiempo, David había llevado a Betsabé, después que había muerto su esposo Urías, que él lo había mandado matar, le había llevado al palacio. Y Dios manda al profeta Natán a confrontarlo con su pecado. Y en aquella oportunidad, Natán le cuenta la historia de un hombre que tenía mucho dinero y tenía un siervo que tenía solo una ovejita. Y cuando este hombre rico recibió aquellas visitas, en vez de matar una de las muchas ovejas que él tenía, mandó a matar la única ovejita que su siervo tenía. Y Natán le pregunta, ¿qué corresponde para este hombre que actuó de esta manera? Y David dijo, que pague 4 veces lo que ha hecho. Pero Natán le dijo, este hombre eres tú. Este hombre eres tú. Teniendo todas las mujeres que tenías, si hubieses pedido más, aún más te hubiese añadido el Señor. Tomaste la mujer de tu prójimo y cometiste asesinato. Y ahí David cae al piso y con una actitud
de arrepentimiento genuino, haz una oración al Señor, que está en el Salmo 51. Acompáñeme hasta el Salmo 51, versículo 1. Y esta es la oración de David. Escuche, esta es una oración que sale del corazón de un hombre que está genuinamente arrepentido de su pecado. Quiero decirte que Dios mira el corazón. Tú puedes decir, estoy arrepentido de esto, pero Dios está mirando la actitud de tu corazón. Un arrepentimiento genuino en tu vida demanda un cambio de conducta. Cuando tú no estás genuinamente arrepentido, tu vida sigue la misma línea. Pero cuando hay un corazón arrepentido, que es un corazón conforme al corazón de Dios, Dios comienza a obrar en tu vida. Comienza a cerrar las puertas que se tengan que cerrar y abrir las que se tengan que abrir para que vivas una vida bendecida. Yo quiero que usted ahí lea conmigo el Salmo en voz baja. Yo lo voy a leer en voz alta. El Salmo de David, Salmo 51. Él habla a Dios de lo profundo de su corazón. Y allí en el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado. David, cuando fue confrontado por sus errores, él no se justificaba, él no decía, ay no, quizás por la culpa de este, por la culpa del otro, porque era así, porque David reconocía su pecado y se arrepentía genuinamente. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Mire lo que continúa diciendo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres, escuche esto, porque no quieres sacrificio de Dios, porque no quieres sacrificio que yo no lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que Dios no demandaba un sacrificio material ni una humillación exterior. David sabía que Dios él quería, dice, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias. Esa es la actitud, amados. Cuando cometemos el error, cuando fallamos, porque vamos a fallar una y otra vez. Nos equivocamos a diario quizás. Nos enojamos, decimos cosas que no tenemos que decir, lastimamos a uno o a otro. Pecamos por acción o por omisión, por no hacer lo que Dios nos manda. Estamos pecando, somos pecadores, pero ¿con qué actitud vengo al Señor?
¿Con qué actitud de perdón y arrepentimiento vengo hacia aquel hermano, hacia aquella hermana, hacia aquella hermana? ¿Es realmente una actitud de genuino arrepentimiento que venimos ante Dios? Y te quiero decir una cosa. Si no está habiendo frutos en tu vida, es porque tus palabras han sido de la boca para afuera. Porque cuando las palabras nacen de lo profundo del corazón, con una actitud de humillación, de arrepentimiento genuino, Dios comienza a hacer una obra maravillosa. Dios realmente perdona, transforma y liberta y te quita las causas. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino en tu vida. Y un arrepentimiento genuino no quiere decir que no te vas a equivocar, pero quiere decir que vas a estar atento a ese error. Vas a estar cuidando de que tu vida realmente dé testimonio de un hijo de Dios. David tenía ese corazón, tenía la capacidad de reconocer su pecado, reconocer su falla y rendirse a los pies del Señor, completamente arrepentido, sabiendo que Dios lo iba a perdonar. Dice al final, un corazón humillado no desprecia a Dios. Y yo me encuentro con hermanos y hermanas que a veces cometen error, dañan el corazón de otro, pero cuando van a pedir perdón, lo hacen con una justificación. Yo lo hice y te pido perdón, pero fue porque estaba mal, o tenía tal excusa, o tenía tal otra. Y cuando uno viene con una excusa a justificar su pecado, su error, no está viendo un arrepentimiento genuino en su corazón. Por eso nos preguntamos, ¿por qué no avanzo en esta área? Y la realidad es que no hay humildad en ese corazón. Ese corazón necesita apartarse del orgullo, de la soberbia, para que Dios pueda obrar plenamente en la vida de ese hermano o de esa hermana. Pasa en los matrimonios. ¿No le ha pasado en el matrimonio? Te pido perdón, mi amor, pero mirá que lo hice porque... Ay, si vos no me hubieses sacado de quicio, yo no te hablo así. Ay, si no fuera esta... Y siempre nos argumentamos, nos justificamos, decoramos nuestro pecado para que no parezca tan grave y que no fuimos nosotros los culpables y queremos hacer también sentir culpable al otro. Y ahí lo único que denota ese corazón, que no hubo un arrepentimiento genuino. Realmente no reconoció su error. Ese arrepentimiento fue de la boca para afuera. Pero David dice acá que él se humillaba. Él se quebrantaba ante Dios. Él no buscaba una excusa para justificar su pecado. Él se arrepentía de todo corazón y venía a los pies de Dios, sabiendo que Dios sí le iba a perdonar, porque tenía la actitud correcta en su corazón. Amados, la Biblia dice que Dios se aparta a los orgullosos. Cuando venimos una y otra vez con esa actitud de orgullo, de no tener un arrepentimiento genuino, de decir, yo esto lo voy a dejar cuando yo crea o cuando... No hay un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, estás lejos de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Lo segundo que vemos en David, su relación en cuanto al pecado de los otros. David durante unos 15 años aproximadamente estuvo siendo perseguido, estuvo siendo traicionado. El rey Saúl, al cual él amó y lo llamaba padre, al cual él luchó para guardarle y cuidarle durante su reinado, aún sabiendo que había sido ungido, tuvo oportunidad de matarlo en 2 veces y no lo quiso matar. Él respetó al ungido de Dios. Fue temeroso de eso. David lo perdonaba. Y todos aquellos que lo traicionaban, David lo volvía a perdonar.
Amados, nosotros debemos tener esa actitud de perdón, de reconciliación. El apóstol Pablo dice, en cuanto les sea posible, haya paz. Busquen la paz entre ustedes. Y para que haya paz, tiene que haber una reconciliación. Necesitamos aprender a perdonar. Te perdono, sí, pero bueno, ¿no? Y perdonamos, pero quedamos con eso de prejuzgar a la persona. Y no hay una sanidad completa. Hace un tiempo, yo en persona y mi familia en sí, recibimos ciertos ataques del enemigo, ¿verdad? Con respecto a murmuraciones y levantaban esto y eso dolía nuestro corazón. Y yo me recuerdo que yo salía a correr y estaba en mi mente todo esto, ¿verdad? De aquellas palabras que se decían, aquellas cosas que escuchábamos a nuestro alrededor. Y vino a mi corazón algo que el Espíritu Santo dijo, que no solo es perdonar de boca, sino hay que pedirle a Dios que nos dé amor por esa persona. No es solo decirte perdono, es decirle, Señor, dame amor por esa persona. Que yo aún así con todo el daño que me hizo, yo la pueda amar. Con todo el daño que recibí de parte de ella, mi corazón esté sano. Y que cuando yo escuche su voz o me pueda encontrar con esa persona, no haya eso en mi corazón que sé que a ti tampoco te agrada. Y David tenía esa actitud. No solo se arrepentía y se humillaba en su pecado, sino que tenía actitud de perdonar a aquellos que le traicionaban, que le estaban haciendo mal. Él no buscaba una justicia por sus manos, porque él creía en la justicia de Dios. Ese es el corazón de un hombre o una mujer que agrada el corazón de Dios o conforme al corazón de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. A veces alguien nos daña, nos lastima y ponemos en tela de juicio si perdonamos o no perdonamos. Y a veces deberíamos pensar, ¿y Dios me perdonó esta semana? ¿Cometí pecado esta semana? Y si Dios me puede perdonar a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a esa persona que me lastimó? ¿Saben que cuando usted suelta perdón sobre la vida de una persona, usted mismo es libre? ¿Usted mismo es sanado? Necesitamos tener ese corazón perdonador. Necesitamos tener ese corazón humilde, ¿verdad? Y que venga la presencia de Dios arrepentido de los errores cometidos. Iglesia, ponete de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 2 actitudes para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ser un adorador y tener un corazón humilde para perdonar y ser perdonado. Amén.